Saludos chicos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con vectores y este video va a ser un poquito corto, puesto que solamente les quiero enseñar que los vectores pueden representarse también en coordenadas cartesianas. Cuando nosotros hablamos de coordenadas cartesianas, lo que estamos hablando es que un vector puede representarse en el plano cartesiano, y ya lo hemos visto antes. Estamos hablando, recuerden, de los vectores en dos dimensiones, así que estamos hablando de un vector que tiene coordenadas A y B. Entonces, esto yo lo puedo representar de diferentes maneras. Recuerden que si yo saco esto como si yo descompongo este vector en sus factores, me quedaría que el vector v sería igual a la componente 1, que sería a, 0, sumado con la componente 2, que sería 0, b. Eso yo puedo aplicar la propiedad de la multiplicación de un escalar por un vector y me quedaría entonces a multiplicado por 1,0 más b multiplicado por 0,1. Entonces, ¿qué es lo que quiero representarle acá? Si yo tomo un plano cartesiano, ese vector yo puedo graficarlo ubicando la letra A por acá, la letra A en el plano en el eje de las X y la letra B en el eje de las Y. Y el vector va a ir desde el origen del eje hasta acá, y aquí va a tener la flechita que indica la dirección o el sentido. En ese caso le va a indicar el sentido del vector. Entonces nosotros podemos agregar, o sea, decir que este vector representa cualquier vector que esté en el eje de las X, y este que está acá va a representar cualquier vector que esté en el eje de las Y. Así que yo puedo cambiar estos vectores por una letra para que se haga más sencillo la representación. Y yo puedo reescribir estos vectores de la siguiente manera. Yo puedo decir que I, la letra I va a ser igual a 1,0 y la letra J va a ser igual a 0,1. Así que yo puedo representar esto de la siguiente manera: AI más BJ, donde esta coordenada representa la primera coordenada del vector, o sea, que lo que se representa en el eje de las X, y esta coordenada, que es la B, que es J, va a representar las coordenadas que se encuentran en el eje de las Y. Entonces, visto esto, podemos decir que este vector está expresado en coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, vamos a pasar a ver un ejemplo. La expresión cartesiana del vector 4,5 es a 4i más 5j. O sea que si yo le pido que ese vector me lo expresen en coordenadas cartesianas y lo grafiquen, es sumamente sencillo. Fíjense que el eje de la j se grafica acá hacia arriba y el eje de las y se grafica por acá abajo. Es lo mismo que yo tomara el plano cartesiano original y dijera 4 en el eje de las X, 1, 2, 3, 4, y 5 en el eje de las Y. Y me quedaría por acá, y aquí quedaría el vector. Y fíjense que ese vector es el mismo que tenemos acá. Lo mismo haríamos aquí: 4 en el eje de las Y o de las X y 5 en el eje de las Y. O sea que es sumamente sencillo, por eso le dije que el video iba a ser un poquito corto. Y por último, bueno, entonces creo que con este ejemplo es suficiente para explicar la coordenada de un vector, pero la coordenada cartesiana de un vector. Esa es otra forma de representar los vectores. Ya más adelante les explicaré otros temas respecto a los vectores. Pasen un feliz resto del día.